Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace posibles las reuniones de los santos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a los que están presentes, a los que nos ven a través de las redes sociales. También le damos la más bienvenida. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que las palabras de la Biblia son espíritu y son vida. Y el poder de la palabra de Dios radica, consiste o está en la obediencia. Mientras más obedientes somos a la palabra de Dios en nuestras vidas, pues vamos a ser más bendecidos. Y la Biblia nos dice que el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo gran mandamiento es amar al prójimo como pues a nosotros mismos. Y la Biblia dice que pues en eso radica la ley y los profetas, porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que en la oración del Señor Jesucristo, una de las peticiones era de que el pueblo de Dios fuera uno, así como como Dios y Cristo eran uno, así nosotros como iglesia pues nos uniéramos para la predicación del Evangelio, con los dones, con los talentos, como un mismo cuerpo, para que las almas pues vinieran a la salvación, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que en los postreros tiempos muchos dice que se van a enfriar, escuchando por la hipocresía, dice, ¿verdad?, de mentirosos. Dice en el Evangelio de Mateo 24 que tendrán como fin ganancias deshonestas. Van a usar el Evangelio para sus propósitos. Y la Biblia nos dice cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, que Dios no va a tomar por inocente. No crean que esos que usan el Evangelio para estafar a la gente o para sus propios bienes se van a salir con la suya, no. La Biblia nos dice que Dios no va a tomar por inocente al que tome su nombre en vano. O sea que para ellos la condenación pues va a ser muy fea. Y la Biblia nos dice en el libro del Apocalipsis que aquel que añada o quite a la palabra de Dios, dice, ¿verdad?, que pues las maldiciones van a caer sobre de ellos. Porque hoy en día pues vemos que pues muchos se enriquecen con el Evangelio, tal vez por el hambre de la palabra de Dios, el hambre de Dios, porque nosotros fuimos creados para estar conectados con Dios. Pero lamentablemente, ¿verdad?, hay una gran cantidad de personas que pues la Biblia dice que lo usan como ganancias deshonestas. Engañan a las personas y las personas se apartan de Dios. Pero también nosotros vemos que cuando realmente nosotros buscamos a Dios de todo corazón, con todo nuestro anhelo, siempre Dios nos lleva a pastos frescos, donde realmente podemos crecer espiritualmente, donde realmente podemos madurar espiritualmente, porque la madurez, nosotros vemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y corrige al que tiene por hijo y azota al que tiene por hijo. Y es donde pues muchos tropiezan, porque piensan que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es de que todo está bien, que nadie te puede decir nada y esas cosas, pero la Biblia no nos dice eso, nos dice algo muy diferente. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis, que Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea. La vez pasada estuvimos viendo que cuando Dios dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca, dice, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, que es algo que pues da algo repulsivo. Entonces cuando la Biblia nos dice que Cristo dijo, ojalá que fueras frío,
no está hablando que ojalá que mejor te fueras al mundo. Obvio, claro que no. Porque nosotros vemos que en la Odisea había dos estanques, uno era de aguas frescas, que refrescaba al sediento y eso, y otro era de aguas termales calientes, que tenían muchas propiedades y minerales, que sanaba muchas enfermedades del cuerpo, del alma, ¿verdad? En un ámbito espiritual. Y Dios dice, ojalá y tuvieras una palabra fresca, porque ellos tenían el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nunca quiso decirle, ojalá y te fueras al mundo. No, eso va en contra de lo que pues, nosotros conocemos, de lo que es el Evangelio, de lo que es el anhelo que Dios tiene. Y nosotros entendemos que Dios le está hablando, a una congregación, al liderazgo, a la congregación. Y miren lo que dice el 14, dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Dios se dirige al líder de esa congregación, porque toda la congregación pues va a hacer lo que el líder pues permita, lo que su líder espiritual permita. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el deseo de Dios para esta iglesia era de que pues usaran el conocimiento para sanar al enfermo, para dar aliento, ¿verdad?, al que está sediento de justicia y bueno, y todo eso. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice cuando dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como pues para nada. Entonces nosotros, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que la iglesia de la Odisea solamente pensaba en su bien común. Ellos no creían en bendecir a las viudas, a los huérfanos, que en aquel tiempo, de verdad que ahorita, como de la cultura que vivimos, no, pues las viudas y los huérfanos hay hasta fundaciones para ayudarnos, pero en aquel tiempo terminaban esclavizados, porque no me digan que en aquel tiempo todos eran peritas, ¿cómo se dice? No eran una perita en dulce ni nada de eso. La mayoría de la humanidad era mala. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que la iglesia de la Odisea pues no era, pues no cumplía con esos mandamientos, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a los fariseos, que eran sepulcros blanqueados. Entonces la Odisea, pues vimos cómo fue la ciudad. Ellos tenían suficiente dinero económicamente para restablecer o restaurar la ciudad después de los terremotos que pues la azotaron. Entonces la Biblia nos dice también, den dinero, que el dinero, el amor al dinero es el que hace daño, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que todo eso era lo que la iglesia de la Odisea estaba padeciendo. Esa iglesia de la Odisea culturalmente, pues de verdad que estaba en un helenismo, o sea, en una cultura helénica, en el cual pues sí adoraban a los dioses griegos, a los dioses romanos. Vemos que el apóstol Pablo, en su tiempo, el mismo Señor Jesucristo, se enfrentó con eso. Uno de los estanques, no sé si es el estanque de Betesda, Cristo le dijo, ¿verdad?, que no se lavara y que se fuera cuando sanó al paralítico. Porque en ese estanque era un estanque dedicado al Esculapio, el que supuestamente inventó la medicina. Y todavía hoy en día nosotros vemos señales de eso en la medicina. El escudo de la medicina, de casi toda la medicina a nivel mundial, al menos los que yo creo que hablamos castellano, español, aún inglés y otros idiomas, tienen por escudo una vara, un bastón, y tienen dos serpientes enroscadas, así,
a lo mejor nunca se han fijado, ¿verdad? Nunca han visto. Pues ese es el escudo, ese es el símbolo de esta deidad, de este Dios. La medicina está consagrada a miren, no, la medicina es dada por Dios para el bien de nosotros, cuando se descompone el cuerpo. Pero nosotros vemos que todo eso tiene repercusiones hasta nuestros días. En ese tiempo era en el que estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. En ese tiempo fue el tiempo en el que el Señor Jesucristo vino. En ese tiempo fue en el que sus apóstoles se enfrentaron con eso. En el libro de los Hechos, a Pablo lo estaban comparando con el dios Zeus. Y a Bernabé lo estaban comparando con Hermes, el de las alitas, en los pies, el que llevaba el mensaje. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios cómo todo eso era de lo que esta iglesia pues tenía presente en ese tiempo, estas doctrinas, estas enseñanzas. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que por eso la iglesia de la Odisea pues era una iglesia un poquito pues falta de amor. Ahora, nosotros vemos que las 7 iglesias, Dios, bueno, a 5 de ellas, 2 de ellas no les dice nada, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, sí, porque ellos estaban bajo persecución. Una, Dios les dice: yo tengo las llaves de la muerte y de la vida, iban a morir por el evangelio. Las otras iglesias, pues verdad, se llevaban bien con todos. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que a las 5 iglesias, Dios las reprende, Dios las regaña, Dios le dice que vuelvan a la Escritura, que vuelvan al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que no escuchen doctrinas o enseñanzas de hombres. En aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vemos que muchos de ellos cayeron en el error. Y el error, nosotros vemos, el error espiritual va a llevar al error material o al comportamiento de la persona. Porque nosotros vemos que dice, ¿verdad? Pero por cuanto eres tibio, ya vimos lo que era tibio. Y no frío, o sea, un tibio, pues, ¿verdad? No tiene un compromiso serio con su relación con Dios. Y por eso nosotros vemos en nuestra vida cómo, pues, lamentablemente muchas personas se han ido de la iglesia. Como decía, ¿verdad?, mi esposa, que estaba cantando, danzando, y bueno, pues ya no están. Ya no están, ¿por qué? Pues yo no sé qué les enseñaron. Pero esto es una batalla, una guerra por nuestra alma. Es una guerra por nuestra vida eterna, donde la vamos a pasar. No es una guerra por un tierra, por una herencia, por quién tiene la razón, quién es más poderoso, no. Esta es una guerra por nuestras almas. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que el Señor le dice: y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Es algo pues repulsivo, ¿verdad? Nosotros vimos cuando la tierra vomitó a sus moradores. ¿Y cuándo fue eso que la tierra vomitó a sus moradores? Eso lo habla el libro de Deuteronomio, ya también lo vimos. Toda casi una hora hablamos de eso. ¿Cuándo fue que la tierra, dice, vomitó a las naciones por la maldad que estaban haciendo por esa lista de pecados? Fue en el tiempo del diluvio, cuando Dios trajo juicio sobre la tierra. Entonces dice, ¿verdad?, por cuanto tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy no vamos a hablar de la mitad de este versículo, porque tiene mucha información que nos da de cómo pensaba la iglesia de la Odisea.
Cuando dice, ¿verdad? Que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Cuando dice que de ninguna cosa tengo necesidad, ahí está incluyendo el consejo de Dios. Ahí está incluyendo que de Dios no necesitaban absolutamente nada. Ahí está incluyendo que ellos, su riqueza, su poder o su influencia, la habían obtenido pues por ellos mismos. Y era el pueblo de Dios. Y Dios, nosotros vemos que Dios le hace una advertencia muy seria en el libro de Deuteronomios 8:17. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, cuando lo saca, cuando le da la tierra prometida, en aquel tiempo uno dirá, bueno, ¿qué es la tierra prometida para ese tiempo? Pues un lugar muy bonito, con todas las comodidades que tú puedas tener ahorita, en este tiempo. En aquel tiempo, pues tal vez no tenían internet ni nada, pero para ellos lo más valioso era que fuera una tierra fértil, una tierra que hubiera agua, ¿verdad? Porque sin el agua, miren, había culturas que cuando llovía hacían fiesta por la lluvia, como si se hubieran sacado la lotería, porque sus cosechas iban a crecer, porque iban a tener comida, iban a tener alimento, iban a tener agua para saciar su sed. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, 17 y 18, donde Dios les advierte. Deuteronomio 8, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la riqueza de mi mano me ha traído a esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Aquí Dios les está diciendo, les está advirtiendo que no se olviden de dónde vienen las promesas. A nosotros como a iglesia, ¿verdad? Porque nosotros vemos también en el libro de Eclesiastés que la Biblia dice que Dios pues bendice, pero Dios les da riqueza, les da dinero, pero Dios no les da la facultad de disfrutar de eso, porque muchas veces miren, tienen, Dios mío, tienen todo y viven con envidias, con celos, hasta ni duermen de coraje. Pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquí es donde Dios los amonesta de no olvidarlo. Y muchas veces nos olvidamos de Dios, venimos a Dios todos quebrados de la vida, todos ya, ¿verdad? Ya lo peor, porque así venimos así, y a muchos llegamos así a los pies del Señor Jesucristo, donde definitivamente ya no dábamos ya éramos una vergüenza. De verdad, éramos una vergüenza. Llegamos al Señor, a los pies de Cristo, y decimos, ¿verdad? Con mi sabiduría, con mi poder, y etcétera, etcétera. No, hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde, porque muchas veces se nos olvida. Si nosotros nos acordáramos de tal vez del 2000, del muchacho que tú eras, que yo era, o yo no sé, en el 2000, que ahora tú estás en los pies, en los caminos del Señor Jesucristo. Hombre, nada que ver. Desde la manera en pensar, desde la manera como pensamos, cómo sentíamos, llenos de una ira que nos consumía. Llenos, bueno, de todo eso. Cómo nos comportábamos, todo eso. Oigan, Dios, ¿verdad? Nuestro cerebro de cacahuate nos lo repara. Todo eso es el poder de Dios. Y nunca tenemos que olvidarnos de eso, como lo hizo la iglesia de la Odisea.
Porque aquí Dios los amonesta desde el 8:11, aquí en Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y a la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Miren, aquí Dios les recuerda de dónde los sacó ya para cuando sean millonarios. Ahí Dios los recuerda. Está como, por ejemplo, cuando dice, ¿verdad?, de Rahab, siempre que se menciona a Rahab, se le menciona como la ramera. Como la ramera, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, y Rahab es de la genealogía del Señor Jesucristo. Cómo Dios transformó eso. Bueno, y vean dónde la puso a esta mujer. Porque creyó en Dios. Porque confió en Dios. Entonces vemos, dice, pues sino que le vaya bien. Dios les está advirtiendo que el corazón puede engañarnos cuando nos va bien y pensamos, no, es que mira, soy súper inteligente, todos los demás son una bola de personas que no son inteligentes. No, nosotros hay que así como Dios nos vio, como Dios tenía esperanza para nosotros, pues así hay que ver a las demás personas. No es un caso perdido, pues eso éramos nosotros. De verdad, Dios, el cerebro nos los transforma. Entonces vemos, ¿verdad? Dice: se enorgullezca así tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Esto nos habla, ¿verdad?, del camino que pues muchas veces tenemos que pasar ya cuando estamos dentro de los caminos del Señor. Porque no crean que a veces, ¿verdad?, o sea, del esfuerzo, porque Dios recompensa. Dios es un Dios que recompensa todo lo que nosotros hacemos para Él, nuestra dedicación, nuestra comunión con Él, la lectura de su palabra. Eso es a lo que Dios le importa más, para que demos un buen testimonio y las personas vean tus obras y glorifiquen a aquel del cual tú hablas. Porque hoy en día, ¿verdad?, llegamos a un tiempo que pues las personas creen más en lo que tú haces que en lo que tú dices. Entonces, pero bueno, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postrer hacerte bien. Bueno, las pruebas, pues sí, son para que nuestra tendencia, y miren, muchas veces cuando estamos dentro de las pruebas, Dios nos purifica del rencor, del odio, de la ira, de la envidia, del orgullo, de la soberbia, donde, bueno, la verdad, sí, del orgullo, porque pues para que Dios nos transforme de esa manera, Dios tiene que ponernos la cara en el piso, como lo hizo con su servidor, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que todo eso no es porque muchas veces Dios me cae gordo y a ver si es cierto. No es para eso muchas veces, y pues sí, a veces también, pero la gran mayoría es para transformar nuestro corazón, nuestra mente, porque de verdad que sí, en nosotros muchas veces no hay el amor de Dios. Si las personas probablemente no son como tú, no hablan como tú, no se comportan como tú, son humildes, visten diferente, más humildes, ¿verdad? No tienen un buen trabajo, y eso tú dices: búscale, sáquese por ahí, ni me toques, guácale.
Entonces muchas veces, lamentablemente, el corazón del mundo así está. Así es, ¿verdad? No en todos los casos, pero sí la gran mayoría. Pero nosotros vemos que muchas veces Dios lo hace para purificar nuestras mentes, nuestras almas, nuestro espíritu, y quitar todo eso, porque ya cuando pasamos por la prueba, a ese que tú despreciabas, pues ahora tú valoras. Tú tienes misericordia como Dios la tuvo contigo, tienes compasión. Empiezas a amar al prójimo, lo que ahorita ya en estos tiempos se está acabando. Ya se matan como si tuvieran el poder de quitar la vida. El único que puede dar y quitar la vida es Dios. Nosotros no somos dioses. Y hay muchos que se creen dioses allá. Échate a ese me estorba. O no sé cómo digan, ¿verdad? Pero quítalo del camino. Como si fueran dioses. Dios mío, hasta dónde se ha llegado la soberbia y el orgullo. Pero bueno, dice que te sustentó con maná, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer. Verdad, sí dice: y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder, sí, definitivamente, para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en ese día. Mas si llevares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinases, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto perecerán. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así perecerán, por cuanto no habéis atendido a la voz del Señor vuestro Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que van a terminar siendo como las naciones. El que nos da el poder, el que nos da la capacidad de salir adelante, talentos, dones, ideas, nos bendice, es Dios. Nosotros, ¿verdad?, agradecidos debemos estar con Dios, no solo ya por la salvación, pero Dios nos da todo esto, ¿verdad? Y pone mentes de prosperidad, ¿verdad? Como que algo hace Dios en la cabeza de uno, porque sí, la voluntad de Dios es de que seamos prosperados en todo, pero así como prospera nuestra alma. En el libro de Deuteronomio, en el libro de Eclesiastés, pues Dios, ¿verdad?, habla de los que prosperan, pero Dios no les da la facultad de poder disfrutar sus riquezas. Dios no se las da. Porque podemos decir: bueno, es que a fulanito, a este le va bien y tiene el puro dinero, tiene puras empresas, negocios, casas, cuenta de banco y todo eso. Pero si no tiene a Dios, créanme que miren, se va a morir como una persona que se queda abajo de un puente. Igualito, los dos van a la tumba. Los dos van a terminar siendo polvo. Los dos van a terminar, probablemente a uno sí le hagan, ¿verdad?, fiesta y todo, con flores, bien bonito el funeral y todo, y probablemente el otro va a terminar por allá botado, se va a descomponer, ni lo van a enterrar ni nada. Pero de igual manera, los dos van a terminar iguales en la tierra. Del polvo saliste, pues al polvo vas a regresar como polvo, no te vas a llevar nada. Si tienes implantes en tu cuerpo de oro, de plata o de metal en los brazos, ¿verdad? Porque usted sabe, no ponen brazos en los huesos o esas, ¿cómo se llaman? Prótesis. Pues ni las prótesis te vas a llevar aunque los tengas adentro de tu cuerpo, se van a quedar ahí. Tus huesos son los que se van a quedar, mira, en ceniza. Y la prótesis se va a quedar ahí, aunque sea de fierro, de oro, de plata, de cobre o de lo que sea, ahí se va a quedar. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que Dios pues no les da la facultad en el libro de Deuteronomio, en el libro de Eclesiastés 5,
Bueno, vamos a Eclesiastés 6:2, porque es lo contrario, ¿verdad? Para que diga, es que entonces yo me salí con la mía. No, nadie se sale con la suya, con Dios. Y lo podemos, es que ¿por qué nos vamos a engañar? Ay, no, sí, a mí me va y entonces no es cierto. Ya cuando dice alguien así que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, por amor de Dios, ni ellos se la creen, ¿verdad? Porque ya con tanto tiempo que nosotros hemos visto la vida, hemos visto cómo la Biblia tiene razón en todo, por favor, pues sería absurdo, ¿verdad? Dice él, dice, hay un mal que he visto debajo del cielo, es Eclesiastés 6, el versículo 1, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bien y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Miren, aquí dice que Dios le dio como a Salomón casi, porque fue Salomón el que tenía de todo. Pero pues nosotros vemos, ¿verdad? Que si Dios no está con él, o si él no está con Dios, de nada, miren, aunque se hagan cirugías plásticas, se les ve la tristeza, se les ve, ¿verdad?, la vacía. Bueno, se le va a dar la vacía, honestamente. Se ve, ¿por qué? Porque pues la Biblia tiene razón, y sí es cierto. Eso es, por eso nosotros que estamos en Cristo, no tenemos que envidiarnos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque la Biblia dice que nosotros somos, que la palabra de Dios dice que son como más valiosas que todo el oro del mundo, porque estas son las que sí nos van a dar felicidad, la facultad para disfrutar la vida. Es mejor tener un plato de legumbres, de verduras, pero donde esté paz, donde hay amor, armonía, que tener un plato, ¿verdad?, con toro engordado, con carne, con manjares, donde hay disensión y odio y ira entre familiares. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios o en el corazón. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Dios es el que dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común, dice, por eso le digo, ¿a quién engañan? Muy común entre los hombres, entre la humanidad. Dice, ¿verdad?, el del hombre a quien Dios da riqueza. ¿Quién da la riqueza? Es que yo soy súper inteligente. Hasta para ellos, Dios es el que nos da la sabiduría, el que nos da la inteligencia, porque nosotros venimos de un solo Dios, de un creador. En verdad dice que Dios y nada le falta de todo lo que su alma desea. O sea, ¿verdad?, que tiene. Estamos hablando de personas, bueno, sí, de los millonarios y todo eso, aún de las familias, ¿verdad?, ahí, de las que están ahí, que supuestamente gobiernan el mundo y todo eso. Esa gente vive amargada. Una vez uno de ellos, ¿verdad?, dijo que tenía todo. Una de esas familias ricachonas, los Rockefeller, los Rothschild y todo eso, dijo, ¿verdad?, miren, esa gente tiene todo. Y dijo que estaba, ¿verdad?, sentía tanto odio que quisiera transformarse en un virus y matar a toda la humanidad. Miren nada más hasta dónde llegó este pobre hombre. ¿Hasta dónde llegó? Porque les digo, ¿qué más quería? Pero bueno, nosotros vemos, ¿verdad?, dice, y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Dios no les da la facultad. De nada sirve. Van a morir amargados, peor que una persona que probablemente se queda abajo de un puente. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, Eclesiastés 5:19 también dice lo mismo, que Dios no les da la facultad.
Asimismo, a todo hombre a quien Dios da, perdón, esto es lo contrario, dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también la facultad para que coma de ella y tome su parte y goce su trabajo. Eso es un don de Dios, gozan de su trabajo. Llegan a su casa y hasta el perrito, ¿verdad? O llegan y el perro sale volando. ¡Págaselas! Ese es un don de Dios, gozar. Ya se acabó el trabajo, pues, gloria a Dios. Ya se quedó. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que todo eso, Eclesiastés 2:12 también nos dice eso de que pues Dios, ¿verdad?, es el que nos da la facultad, el poder. Pero a ver, vamos aquí a leer un poquito más en Eclesiastés 5:19. Dice, es que todo el 5 estaría bien, ¿verdad? Porque el 18 también dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es parte. Así mismo, a todo hombre a quien Dios da la riqueza y bien, y le da también facultad para que coma de ella y tome su parte y goce su trabajo. Esto es un don, es una bendición de Dios, es un don, un regalo de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Ya no quiero vivir. No, uno dice, oye, ¿y dónde quedaron? Yo tenía 18 ayer, ¿qué pasó? Y ahorita ya paso de los 20, de los 30. ¿Dónde quedaron mis 19, 20 años? Porque pues es que la vida es un don, un regalo. Hay unos días ya no quiero vivir. Ya no sé, o sea, como que los años le pesan. Y hay otros que, pues, oye, porque como que ya tengo 20, 35, 37. Si yo apenas ayer tenía 18, 19, 20. Es de lo que habla aquí. Que la vida, ¿verdad? No la disfruto. Día con día, pero bueno, pues ya la semana que viene le seguimos. Sí, porque pues hay que todavía seguir con este versículo, ¿verdad? Donde dice desventurado y miserable y todo esto. Es que eran bien tacaños. Estas palabras se hablan un poquito más, pues sí, bueno, ya la semana que viene hablamos de ellos, porque dice, ¿verdad? Que eres, pero yo te digo, eres pobre, no tienes nada, tú dices que eres rico, pero eres pobre, desventurado y todo eso. Bueno, su significado era de que eran, pues sí, eran, pues les gustaba guardar sus cosas. Pero bueno, ya la semana que viene lo desglosamos bien, porque por eso Dios les llama la atención a la iglesia de la Odisea. Pero sí, Dios, hay que disfrutar de la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Hay que disfrutar de la salud, de la vida, del trabajo. Hay que disfrutar de todo lo que Dios nos da, porque pues les digo, no, hombre, la vida se va como en un abrir y cerrar de ojos. Se va muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, y qué mejor que pues disfrutar de la presencia de Dios, con la guía de Dios, que Dios sea nuestro guía, nuestro líder, nuestro maestro, nuestro protector, nuestro sustentador, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, por la bendición que tú nos das, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo, Señor, con tu presencia, Señor, con tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Y también, Padre, te pedimos, Señor, que bendigas a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Bendícelos, Señor, bendice su vida, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en una buena tierra, Señor, y que dé fruto, Señor. El fruto, Padre, que tú deseas, Padre, para la humanidad, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.